Buenos días al webinar de hoy. Mi nombre es Lucía y soy gerente de ventas de Uniform Agri en España. En este webinar de hoy estoy acompañada por Alfredo. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Luego dejaremos que él se presente. Alfredo nos explicará detalladamente las consecuencias de la cetosis y por qué es tan importante la identificación temprana de las vacas de alto riesgo. Posteriormente os presentaré el nuevo informe que hemos creado en el programa de gestión de Uniform, que permitirá la identificación anticipada de las vacas con riesgo de cetosis, utilizando 7 criterios diferentes. Alfredo, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Lucía. Bueno, mi nombre es Alfredo Suárez Inclán, yo soy veterinario, ahora mismo trabajo en el ANCO, un laboratorio multinacional de la farmacéutica, y nosotros estamos también muy involucrados en el tema sobre todo el periparto de la vaca, todos los procesos que acontecen en el momento en el que la vaca está más comprometida a nivel metabólico, y ahora lo veremos un poquito. Y por eso nuestra preocupación para mí una de las grandes enfermedades que rodea, que está siempre presente en el rebaño, pero que no es fácil de identificar ni es fácil de valorar los daños que nos genera. Entonces, muchas veces, como genera causas o pérdidas invisibles, no somos capaces de cuantificarlas ni de saber si las medidas que estamos tomando y la identificación de los animales nos lleva a un beneficio o no sabemos muy bien. Entonces, la idea de hoy, y sobre todo la idea entre Lucía y yo, vamos a intentar dar claridad, dar luz a un poquito el problema y por qué nos interesa y por qué es importante en las granjas trabajar sobre una de las enfermedades que ya vuelvo a decir que rodean al periparto de la vaca. Entonces, ¿por qué es importante la transición en la vaca? La transición yo le llamo la fase que va desde el preparto hasta que la vaca coge su pico. ¿Vale? Mi empresa tiene una denominación que le llaman los 90 días vitales, o sea, son desde que se seca la vaca hasta que ha cogido el pico, es donde la vaca metabólicamente está más comprometida y sufre una serie de riesgos que hacen que la vaca no arranque bien, que es el momento. Una vaca, una vez que ha cogido su pico, a partir de ahí puede haber una mamitis, puede haber una cojera, pero ya la vaca metabólicamente está menos comprometida y ella empezará a comer, a rumiar y a producir. ¿Vale? Los riesgos que nos encontramos en la fase de transición, pues obviamente la primera es que la vaca no tiene capacidad de comer suficientes kilos de materia seca para cubrir sus necesidades productivas. Está empezando a coger el pico y le falta capacidad de digestión. Entonces, primero lo que tenemos que intentar es ayudar al rumen a que la flora ruminal se recupere muy rápidamente, porque durante el proceso del parto se producen una serie de inflamaciones y se activa a nivel del sistema inmune, disminuye la jerarquía de uso de la glucosa. Entonces, una serie de procesos que hacen que la flora ruminal se disminuya muchísimo. Mueren muchas de las bacterias, de los protozoos y de las levaduras del rumen, con lo cual hay más riesgo de entrar en acidosis y es uno de los grandes problemas. Digamos que los pilares metabólicos de la vaca del periparto son la falta de energía, la hipocalcemia y la flora ruminal, volver a activar lo antes posible y que vuelvan a crecer las bacterias en el líquido ruminal para que aumente la digestibilidad y la capacidad de comer y de rumiar la vaca. ¿De acuerdo? Y esto obviamente nos va a llevar a una serie de consecuencias que nos indica un poquito por qué pasa cuando ocurre todo esto. Pues al final, el 75% de todas las enfermedades de la vaca aparecen durante el periodo de transición, llámese metritis, desplazamiento de abomasos, retenciones de placenta, cetosis, y es uno de los grandes puntos donde más patología hay y donde más consumo de antibióticos se producen en las granjas de leche. Creo que es un tema que hoy en día todos estamos muy concernidos, nos preocupa mucho a todos y es un punto donde trabajando sobre el metabolismo de la vaca seremos capaces de reducir la patología postparto, que es importante. Vale. Abajo tenéis todas las referencias de donde saco yo la información. Casi del 30 al 50 de las vacas recién paridas sufren alguna patología postparto, o sea que es muy habitual. Es muy habitual que haya problemas en arrancar las vacas en los primeros 60 días de haber parido. Obviamente, mantener un buen estado de salud al principio de la lactación sigue siendo un reto. Hay muchas estrategias, tenemos que buscar estrategias para ser capaces de controlar ese déficit de energía, de controlar ese déficit de calcio, de conseguir la máxima capacidad de ingestión a nivel de estrategias de nutrición, nuestros nutrólogos que nos ayuden a que la vaca arranque a comer bien, de aumentar la densidad energética, de estrategias muchas, pero sobre todo sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque las vacas siguen entrando en balance energético negativo y veremos ahora en qué consiste eso. ¿Vale? Muchos de los problemas de la salud de la lactación terminan en problemas a largo plazo. O sea, afectan obviamente los 3 puntos donde la falta de energía de la vaca
afecta a la producción de leche. Obviamente, si no hay glucosa suficiente, no habrá lactosa y no habrá leche, con lo cual la capacidad productiva de la vaca se ve mermada, aunque sea un potencial genético el que tenga tremendo, no va a ser capaz de expresarlo. Afecta a la fertilidad, porque obviamente una vaca que está en balance energético negativo tarda más días en salir del celo, con lo cual tendremos más días abiertos. Y afecta a la patología como hemos visto. Y indirectamente afecta a la vida productiva de la vaca. ¿Por qué? Ahora veremos por qué puede quedar el hígado tocado por muchas razones, con lo cual es importante buscar estrategias e identificar vacas de riesgo que tienen más riesgo de sufrir todos estos procesos generados por la cetosis. Entonces, al final impactan en el bienestar animal. Nuestro objetivo es producir de la forma más saludable posible y cuidar a nuestros animales de la forma que nos den su máximo potencial productivo y su máxima vida productiva. No quemar a los animales si no los cuidan, ¿de acuerdo? Esta es un poquito la cronología de la cetosis. ¿Vale? Si tenemos aquí toda la fase productiva de un animal, intervalo entre partos, 360, 400, como veremos. Al final, lo que nos pasa es que en la fase de preparto hay una serie, como hemos explicado, en el parto se genera una serie de procesos inflamatorios que hace que la vaca empiece a dejar de comer. La última semana come muy poco, ha dejado de beber el último día, con lo cual se genera un balance energético negativo. Se genera una serie de procesos perjudiciales que empiezan ahí, empiezan ya en el preparto, y hay vacas que empiezan a perder condición corporal antes de parir, porque los requerimientos del feto se aumentan mucho y entonces ya empezamos a generar problemas a nivel metabólico, porque se empieza a movilizar grasa del animal. Digamos que ya, si ese balance energético negativo, esa pérdida de peso es demasiado grande en tiempo o en cantidad, es cuando ya se nos genera la cetosis, que veremos luego en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya nos ponemos a tratar la cetosis, porque ya sabéis que hay cetosis clínica, es cuando la vaca muestra síntomas de anorexia, de cetosis nerviosa, de que no arranca, no produce, pero luego hay una cetosis subclínica, que es la cetosis invisible, que nos genera pérdidas económicas y nos disminuye la fertilidad y nos aumenta la patología, pero no la valoramos si no somos capaces de buscarla y de encontrarla. Y no es fácil, por eso el motivo de este webinar hoy, ¿vale? Entonces, al final, está claro que hay que actuar lo antes posible para evitar esas consecuencias negativas que nos afectan a la fertilidad, que nos disminuyen el sistema inmune, con lo cual aumenta la patología y nos afectan a la producción de leche. Disminuiremos la producción de leche. El talón de Aquiles, todo empieza a nivel energético con ese balance energético negativo que hemos visto. O sea, las vacas están adelgazando. Hay un mensaje que el cuerpo, al no haber glucosa en sangre, empieza a movilizar grasa, y ese balance energético negativo, esos kilos que va perdiendo la vaca hasta coger el pico, si es demasiado elevado, obviamente nos afecta a la salud, a la producción, a la fertilidad, pero si es demasiado exagerado, empiezan los procesos de cetosis. ¿Por qué se producen los procesos de cetosis? Lo que hemos dicho. La vaca empieza a movilizar sus reservas de grasa, empieza a perder condición corporal, y esos ácidos grasos no esterificados, ácidos grasos en sangre, van al hígado, donde intentan convertirse en energía, en glucosa, ¿de acuerdo? Entonces se realiza una oxidación completa y se genera el metabolito final, es CO2 y agua, ¿vale? Y mientras tanto la vaca ha tenido una formación de glucosa. Si esto, vuelvo a decir, es demasiado exagerado porque no es capaz de comer la vaca, porque hay problemas, como veremos luego, de manejo, de instalaciones, poco comederos, poco sitio, mucha densidad de animales, muchos cambios de patio, muchos factores, hace que empiece la vaca a movilizar un exceso de grasa, y entonces el hígado llega a un punto en que no tiene capacidad de seguir oxidando esos ácidos grasos y se vuelven a reesterificar y se convierten en triglicéridos y se acumulan o se almacenan en las células del hígado y generan lo que conocéis como el hígado graso, ¿vale? Y en ese proceso de metabolización de la grasa se generan unos metabolitos intermediarios, unos cuerpos, que son los cuerpos cetónicos: cetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, ¿vale? Eso, digamos que son un veneno en sangre. Eso es lo que genera todo el problema de cetosis que conocéis en la granja. Cuando son hay una concentración muy elevada en sangre, porque el animal ha bloqueado el hígado, bien porque tuviese el hígado tocado ya o bien porque ha sido una gran movilización de grasa, es cuando se genera la cetosis clínica, esa cetosis que conocéis y que tratáis, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya cuerpos cetónicos en sangre antes de generar esa patología de cetosis clínica. Eso se llama cetosis subclínica. Y ya nos genera pérdidas, ya nos da problemas, solo que no nos da la cara. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué todas las granjas la cetosis no es la misma en todas las granjas? No podemos tomar y decir, no, en las granjas hay un 50% de cetosis, hay un 30, hay un 20, hay un 10. Cada granja es diferente. Cada granja
influyen muchos factores. Influyen factores sobre la ración, la capacidad de comer materia seca, de materia seca que come, la condición corporal para la que parte la vaca, si hay una movilización muy grande de condición corporal, el contenido en energía de la ración, ¿vale? Si la vaca ya es de alta producción o no. Y esto, sobre todo, hay otros factores. Estos digamos que son generales, pero hay unos factores de manejo en cada granja que es lo que nos marca. O sea, al final es todo cuestión de instalaciones y de manejo. Si tenemos, obviamente, el patio de preparto muy sobrepoblado y hay pocos comederos, pocos metros de comederos lineales, faltan bebederos, las vacas no están tranquilas, no van a comer, si hay falta de sombra o factores climáticos. Es más habitual la cetosis en verano por el calor que en invierno, ¿vale? O si hacemos un movimiento de patios muy elevado, demasiada movilización, la jerarquía se estabiliza, hace que los animales lo pasen mal y no coman lo que deben de comer, ¿vale? Y esto es lo que nos genera esas diferencias de prevalencia de la cetosis en los rebaños, ¿vale? Depende de lo que os digo. Ahora veremos cuáles son los factores individuales de riesgo, es decir, si tenemos la población de nuestra granja y hay una granja que es una vaca normal, digamos la vaca normal, es la vaca que se comporta bien, que no tiene factores de riesgo. Pero por los dos lados hay un grupo de vacas que son vacas de riesgo, que antes de tener la cetosis ya sabemos que tienen mucho riesgo de tenerlo. Ahora veremos y Lucía profundizará más en ese aspecto porque es el talón de Aquiles de la detección de cetosis. Hay que saber qué vacas, antes de que lleguen a sufrir la cetosis, tienen ese riesgo elevado de entrar en cetosis, ¿vale? Otro de las grandes diferencias de los rebaños es el mérito genético. Al final, en los rebaños, la dispersión de animales, tenemos animales que van desde los 8.000 litros y al lado, en el mismo comedero, comiendo lo mismo, come algún kilo más de materia seca, puedes tener una vaca de 12, 13.000, 14.000 litros, kilos, perdón. Entonces, esto hace que obviamente esa vaca tenga que movilizar mucha más grasa para poder llegar a expresar su potencial genético. Como decíamos, el manejo del rebaño o factores ambientales, de clima, de muchos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, buscar estrategias para ser capaces de monitorizar esto es la clave para ser capaz de controlar la cetosis en la granja. Esto no voy a entrar en profundidad porque va a entrar luego Lucía, pero son esos factores individuales que hay un grupo de animales en el rebaño que cumplen una serie de criterios para casi adelantarnos a que sufran cetosis. Digamos que es como estos animales ya tienen todas las papeletas compradas para entrar en cetosis en el parto siguiente. Entonces nos podemos permitir identificarlos en el momento del secado o en el preparto para poder trabajar sobre ellos y buscar estrategias de manejo de esa cetosis, ¿de acuerdo? Esto, os vuelvo a decir, Lucía va a entrar más en profundidad, pero son criterios muy individuales, ya son factores que vamos a buscar individualmente qué vacas pueden tener cetosis después de parir, ¿vale? Ya sea el parto, multíparas, condición corporal, ya sea el tiempo de secado, intervalo entre parto muy largo, alta producción, pero lo veremos luego con Lucía, ¿vale? Entonces, ¿qué más genera esto? Estos son todos los estudios. Cuando tenemos ese beta-hidroxibutirato en sangre, que es lo que medimos, las vacas, digamos que sufren esa cetosis subclínica cuando están por encima de 1.2 milimoles, que es una forma de medir los cuerpos cetónicos en sangre por litro, y esto nos da mayor riesgo de sufrir una serie de procesos. ¿Significa esto? Por un lado, hay una baja de producción de leche que veremos ahora, pero por otro lado, se aumenta entre 3 a 8 veces el riesgo de que esa vaca tenga un desplazamiento de cuajar, un ahomaso, un desplazamiento de ahomaso, porque el metabolismo ruminal está funcionando mal, se generan gases o hay. Por otro lado, hay una menor capacidad del sistema inmune. El sistema inmune, las células del sistema inmune funcionan con glucosa. Si no hay glucosa, se disminuye su capacidad de matar las bacterias y aumenta el riesgo de enfermetritis, hermamitis y esas reacciones de placenta en ese nivel, a nivel de 3 veces más, 2 o 2 veces repetitivamente, ¿vale? Otro factor importante y que no valoramos mucho son esas vacas que al final son pocas, pero te encuentras a un animal que no eres capaz de enderezar y no arranca, no va, llega el día 60 y ves que no arranca, que no coge su pico, que no va. Y eso hace que algún pequeño animal se nos vaya, tengamos que hacer una tasa de desecho involuntaria y se multiplica por 3 ese riesgo. Hay 3 veces más de riesgo de que tengamos que quitar alguna vaca de desecho porque no somos capaces de que llegue a producir como debe producir. A nivel de producción de leche, y este es un dato muy importante y es el dato casi más peligroso y que más daño nos hace a la economía de la granja, la producción de leche en el rebaño que tiene riesgos, o sea, hay un porcentaje muy elevado de animales con riesgo de sufrir con estos factores individuales, hablamos de que producen entre 300 y 500 kilos menos de leche en lactación, ¿vale? O sea, la falta de energía va muy relacionada con la capacidad de producir leche, obviamente, ¿vale? Y a nivel reproductivo, cuando es un efecto más indirecto, pero sí obviamente hay una relación,
todos los estudios nos hablan de que se aumenta en 22 días la salida en celo, o sea, en días abiertos nos alargamos 22 días, y a la tasa de la primera inseminación, tasa de preña de primera inseminación, disminuye un 20%, o sea, disminuye mucho la capacidad de ser capaz de preñar las vacas en los primeros días, obviamente. Todo esto unido, si le damos un valor económico a cada una de las cosas, pues los estudios nos hablan de que tenemos un coste medio por caso de cetosis de unos 257, 260 euros por vaca. Creo que es una pérdida importante que al final lo va a tener que pagar la vaca honrada del rebaño, la vaca que no tiene el problema, y es importante identificar ese grupo de animales y tratarlos a tiempo para que no nos genere esa pérdida. Si no, si los tratamos ya cuando están enfermos, ya tenemos la pérdida y no seremos capaces de controlarla. Como os he dicho, la identificación de la cetosis es complicada, no es fácil porque la cetosis es como una niebla que está en el rebaño. Tenemos que, aparte de la cetosis, hay cetosis tipo 1, cetosis tipo 2, una más relacionada con el secado y otra más relacionada con la ración, la capacidad de comer la vaca, que aparece en diferentes momentos del primer mes de vida de la vaca, de la lactación de la vaca. Una viene entre el día 5, 7 principalmente, y otras pueden aparecer el día 20, 25, con lo cual con una sola toma, y muchos de vosotros sé que hacéis beta-hidroxibutirato con las tiras en sangre o en leche o en orina, y es como encontrar una aguja en un pajar, ¿vale? Es difícil llegar a... Tendríamos que hacer muchas tomas de muestra y al final lo que hacemos es que solo vamos a aquella vaca que ya nos está indicando que no arranca bien. Vamos ya muy sesgados a buscar la vaca en problema, pero es que las otras no han marcado. Las otras que no hemos encontrado tienen el problema igual, ¿vale? Entonces, es una forma de explicaros que es importante que el diagnóstico y encontrar la cetosis no es fácil, y por eso la idea de Uniform al generar lo que vamos a ver luego creo que es una parte importante, ¿de acuerdo? Esta diapositiva es muy visual y muy gráfica y me gusta mucho. Al final, aunque no la veas, está ahí. La cetosis, convivimos con ella en el rebaño. Es como una bruma dentro del rebaño, porque hay un grupo de vacas que no te da la cara, pero que sí te están generando esa pérdida, que si no la valoramos vía estudio, no seremos capaces de saber qué porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que esas pérdidas económicas que están ahí, por cada vaca, están continuamente en un grupo de vacas del rebaño. Entonces, es importante identificarlas con las estrategias que veremos también, ¿vale? Al final, ser capaz de prevenir, si somos capaces de encontrar esos animales y buscar y poner tratamientos, ponerle un tratamiento que vosotros decidáis, ayuda a mejorar la productividad, ayuda obviamente a la fertilidad, ayuda a la reproducción. Tendremos animales, si somos capaces de controlar la cetosis de la granja, tendremos más leche en el rebaño y tendremos una menor pérdida de producción y una mejor fertilidad y mucha mejor patología postparto. La reproducción siempre se ha pensado que era un tema, se ha hablado de la consanguinidad, se ha hablado de muchos factores, pero gran parte de la infertilidad de los animales viene de los primeros días postparto del metabolismo, de que la vaca no está preparada a nivel energético para salir a celo. Con lo cual, y esta ya es la última diapositiva que os enseño, la prevención de la cetosis se debe basar en 3 pilares. Por un lado, hay que aprender a monitorizar, hay que saber medir y encontrar esas vacas de posparto que no arrancan bien. Pero cuando monitorizamos en posparto, os vuelvo a decir que ya es tarde, ya vamos a encontrar vacas enfermas, vacas que ya están subproduciendo o ya tienen riesgo de tener problemas reproductivos o de patología posparto. ¿Vale? Entonces, monitorizar es importante, saber la prevalencia o la incidencia individual que tenemos en el rebaño, pero ya es un poco tarde. Obviamente, la otra gran pilar, y este es el pilar para mí importante y la razón de por qué hay granjas donde la cetosis es una pequeña niebla y en otras donde es una niebla muy densa, es mejorar el manejo, mejorar instalaciones, mejorar metros lineales de comedero, mejorar áreas de descanso, equilibrar el patio de posparto. Yo sé que hay muchas granjas zonales en España que son estacionales, y más ahora con el calor el estrés por calor, por lo cual sé que es difícil, ¿vale? Pero mi obligación es deciroslo que obviamente cuantas más vacas haya por metro por metro cuadrado en el patio de posparto, de preparto, más riesgo tenemos de tener más vacas con cetosis, ¿vale? La alimentación, el porcentaje de almidones de una ración, la densidad energética, todo eso va muy relacionado con la capacidad de conseguir energía por parte del animal. Las instalaciones, vuelvo a decir, de las vacas en transición, a ser posible, pues nos va a ayudar a manejar bien y a disminuir ese porcentaje de vacas con cetosis y, sobre todo, ayudar estrategias de ayudar a proteger ese número de animales, ayudar a encontrar dentro de vuestra granja qué vacas
ojalá se pusieran rojas o verdes. Y, no, ojalá la vaca problema me indicara a ella con la pata, levantar la pata y dice yo, pero eso no es fácil. Entonces, ayudar a encontrar en la granja esas vacas de riesgo antes de parir para poder tomar medidas, hacer un protocolo preventivo con un producto que se considere, pero es la base importante. Un punto de partida para lo que nos vas a explicar tú ahora, Lucía. A continuación, yo, si alguno tiene interés, yo os dejo las referencias bibliográficas también, porque está todo referenciado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Alfredo, por tu explicación. Ha sido muy clara. Vamos a ver ahora un poco lo que... Eso es. Espérate, a ver. Ahora ya estás tú. Genial. Bueno, vamos a ver el informe de alerta de riesgo de cetosis, el cual ha creado Uniform Agri junto a Elanco para poder facilitar la detección de las vacas en riesgo de cetosis y poder así prevenir problemas en el posparto. En este informe lo hemos incluido en la última actualización del programa. Si sois usuarios y no encontráis el informe, es muy probable que no hayáis activado esta última actualización. Para ello, al cerrar el programa, automáticamente os saltará un aviso de que hay una nueva actualización disponible. Activadla y actualizaréis así el programa a la última versión, pudiendo así ver el nuevo informe. Si tenéis dudas, siempre podéis contactar al equipo de soporte. Dicho esto, os voy a mostrar el informe. Al final de la explicación dejaremos un tiempo para posibles preguntas. Podéis ir escribiéndolas en el chat o esperar al final. Una forma de acceder al informe es a través del menú de gestión, yendo al menú número 4 de salud y tratamientos y dentro de este yendo al submenú número 36. Clicando en el botón derecho podremos anclarlo a la barra de herramientas. De esta manera podremos facilitar el acceso. Otra forma de acceder al panel, de acceder a este informe, sería desde el panel en el panel de control, el panel principal del programa, ya que aparecerá un acceso al informe en el apartado de atenciones. Me gustaría aclarar que es importante no confundir esta alerta con otras alertas que puede proporcionarnos el programa, como puede ser esta de aquí. Esta alerta se recibe de un enlace con un sistema de ordeño. Por lo tanto, es una alerta puntual, no es una alerta para la prevención, sino que es una alerta de que un animal puede sufrir problemas en un momento concreto. Otra alerta de cetosis que podemos encontrar en el programa es la alerta por VHB que nos proporciona el control lechero. La principal diferencia entre esas alertas y la que nos proporciona el informe de riesgo de cetosis es que este nos informa de animales que pueden estar en riesgo antes del parto, pudiendo prevenir así que sufran problemas en su siguiente lactación. En cambio, las otras alertas que os comentaba se tratan de alertas para la identificación de posibles cetosis en el propio momento de la alerta. Dicho esto, vamos a proceder a ver el informe. Esto es lo que nos encontramos al entrar en el listado. Podemos observar inicialmente los datos de identificación del animal, en este caso su número de establo, su estado, ¿vale? En este caso son vacas secas, el color naranja nos indica este estado, digamos que es el color que utilizamos en el programa para la identificación de las vacas secas. Encontraríamos también el número, digamos, la cantidad de días en las que llevan en ese estado, es decir, por ejemplo, este animal pues lleva 28 días seca y entre paréntesis encontraríamos los días en gestación. También observamos su número de lactación, la fecha del parto previo, los días en leche actuales, el grupo de alimentación y la relación de grasa-proteína en el primer registro de leche de la lactación previa. Posteriormente encontramos el intervalo entre partos, la fecha de parto prevista, la producción a 305 días en su última lactación y la razón por la cual aparecen cada uno de los animales en la lista. Este número 6 indicaría la cantidad de animales que aparecen en el listado y este 388 se refiere a la media de los días en leche. Tenemos la posibilidad de hacer clic en cada uno de los animales y acceder directamente a su ficha de registro, donde podremos consultar en profundidad los valores que aparecen aquí mencionados.
También cabe destacar este botón de tratamiento de cetosis, el cual nos permite asignarle individualmente o en conjunto un tratamiento a los animales del listado, en caso de ser necesario, de una forma rápida y sencilla. Las opciones de tratamiento que aparecerán serán las que se hayan creado con antelación en el programa. En el botón de propiedades voy a mostraros qué parámetros podemos modificar y os explicaré cuáles son esas 7 razones por las cuales pueden aparecer los animales en el listado. Al abrir la pestaña de propiedades, lo primero que encontraremos será la pestaña de general. En ella podemos decidir si ver solo novillas, solo vacas o ambas. Además, podremos modificar la fecha en la que queremos ver el informe y el periodo en el cual aparecerán los animales en el listado. De esta forma, en este caso, podremos encontrar animales que se encuentren entre 28 y 18 días antes del parto. Un animal que le falten 17 días para el parto ya no aparecerá en el listado. Estos valores son modificables para poder reducir o ampliar el rango de tiempo en el que queremos mostrar los animales. A continuación, también nos permite filtrar por grupos, por su grupo de alimentación o por su grupo de establo. Y además podemos activar comentarios para poder ver en profundidad cuáles han sido esos problemas de transición que ha tenido o cuáles han sido los eventos reproductivos que ha tenido en ese parto. Además, también nos permite establecer como predefinido un tratamiento para la cetosis. Si avanzamos a la pestaña de razones, aquí nos podremos encontrar cuáles son esos motivos por los cuales aparecen los animales en el listado. De las 7 razones que aparecen, 3 de ellas son modificables y 4 no. Se permite la modificación de estos 3 criterios debido a que se considera que son datos que pueden ser diversos dependiendo de la media de valores que haya en cada explotación. En primer lugar, nos encontramos el número de lactación. Si es igual o superior a 3, será un motivo para aparecer en el informe. El periodo de secado esperado, si el tiempo que permanecen las vacas secas es superior a 70 días, será otro motivo de riesgo que les hará aparecer en el listado. El intervalo entre partos previsto está contemplado en 480 días, aunque es modificable según las condiciones de la ganadería. Una edad al parto prevista en novillas superior a 27 meses también será motivo de riesgo. La producción esperada a 305 días en la lactación que acaba de finalizar superior a 14.000 kilos de leche también será motivo de riesgo y también será modificable según la media de producción que haya en dicha explotación. El ratio de grasa-proteína en su primer control lechero tras el parto superior a 1,5 o las enfermedades que haya tenido en el periodo de transición dentro de los 30 días tras el parto. Esta frase que aparece a continuación estará traducida en la próxima versión que se lance del programa y además indica que los animales que aparezcan en el informe siempre estarán ahí cuando cumplan al menos una de las razones o excedan alguno de los valores contemplados. Es importante marcar la casilla de guardar ajustes siempre que queramos que esto se mantenga la próxima vez que abramos el informe. Otras opciones que permiten propiedades en la pestaña de mostrar o en la pestaña de avanzado serían el hecho de modificar la disposición de los campos en el informe o añadir nuevos datos de identificación del animal, como pueden ser su crotal completo, su nombre o su grupo de establo. Visto esto, a continuación voy a mostraros un par de ejemplos de 2 explotaciones diferentes para que podáis ver un poco cómo poder identificar pues, estos animales. En este caso, en esta explotación, me parece importante destacar que está activado la casilla de comentarios que os comentaba en propiedades, en la cual podemos ver cuáles han sido esas enfermedades de transición que han tenido. Entonces, me parece un ejemplo muy representativo, ya que los datos de salud son los que más suele costar introducir en el programa y en este caso nos encontramos varios animales que se encuentran en el listado por este motivo. Por lo tanto, si no se introdujesen esos datos de salud, estaríamos perdiendo información muy valiosa para detectar posibles problemas en su próximo parto. Como veis, en el listado también aparecen vacas que aún no están secas, como por ejemplo la 3208. Este animal sigue apareciendo como estado gestante, aún no se ha secado
Y en este caso, para poder verla, he ampliado el rango de días en los que aparecerán los animales en el listado. De esta manera puedo ver este animal que tiene un parto previsto para el 14 de enero y que aparece en el listado debido a que tuvo una hipocalcemia en su periodo de transición, en el día 1 en concreto. Y también debido a su producción a 305 días, la cual pues es superior a los 14.000 kilos de leche. Vamos a ver ahora esta ganadería de aquí, la cual quiero mostraros debido a este animal en concreto, la 836. Me parece relevante debido a que aparece en el listado por numerosos motivos, ¿no? En este caso aparece porque es su sexta lactación, va a ir a su sexta lactación, se le registró una metritis en el primer inicio de la lactación, su intervalo entre partos es muy elevado, 690, y además lleva seca ya 83 días y su parto previsto es para el 24 de diciembre. Por lo tanto, va a pasar 114 días secas. Y además su producción a 305 días es superior a los 14.000 kilos de leche. Por lo tanto, me parece un gran indicativo de que tenemos que prestar atención a este animal e intentar prevenir que nos dé problemas en su próximo parto. Entonces, bueno, este tipo de casos pues, son muy llamativos. Finalmente, comentar que en este listado también tenemos la opción de imprimirlo, ¿vale? De esta manera, así es como se vería la impresión previa. Podríamos imprimirla o también podríamos guardarla, ¿vale? Se podría guardar tanto en PDF como en otros formatos. Entonces, os animo a todos los que tengáis acceso al informe a que le echéis un vistazo y si no entendéis algo siempre podéis llamar a nuestro equipo de soporte. Aquí tenéis su contacto. Gracias por haber asistido al webinar y ahora si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responderos.